La figura de Carlota Corredera siempre ha sido un punto de fricción dentro del panorama mediático español, una presencia que rara vez deja indiferente a nadie. Por eso, cuando comenzaron a circular titulares que mencionaban la entrada en escena de la Guardia Civil en un asunto relacionado públicamente con ella, el terreno se volvió inmediatamente fértil para el revuelo. No hicieron falta más de unos segundos para que las redes sociales se activaran como un enjambre. Cada usuario parecía dispuesto a interpretar el acontecimiento desde su propio marco mental, desde su propia historia previa con la presentadora, desde la percepción, favorable o no, que arrastran desde sus apariciones en televisión. Pero lo verdaderamente fascinante fue la velocidad con la que esa primera chispa informativa, aún sin matices, aún sin contexto, aún sin una narrativa oficial clara, se convirtió en una hoguera de interpretaciones. Las plataformas digitales comenzaron a llenarse de vídeos, tweets y publicaciones que analizaban, exageraban, cuestionaban o celebraban el hecho. La mención de la Guardia Civil, aunque no determinaba ni delito ni problema concreto, actuó como un detonador emocional. El público buscaba respuestas antes incluso de que hubiera preguntas, y la figura de Carlota, que lleva años ejerciendo de espejo social donde se reflejan tensiones ideológicas, morales y mediáticas, volvió a colocarse en el centro del escenario sin haber dicho una sola palabra. A partir de ese momento, no importaba cuál fuera la realidad objetiva del asunto. La conversación se había desatado, la maquinaria del debate público se había puesto en marcha y cada pieza del puzzle, aunque aún no existiera, ya tenía asignado un significado simbólico. Mientras el tema ganaba terreno en los portales de noticias y las tertulias digitales, se hizo evidente que lo que estaba ocurriendo con Carlota no podía explicarse solo observando el presente. Su trayectoria mediática, sus opiniones públicas, los programas que ha presentado y las posturas que ha defendido a lo largo de los últimos años se convirtieron en el filtro a través del cual el público interpretaba este nuevo capítulo. La entrada en escena de la Guardia Civil, independientemente del motivo o la magnitud real del hecho, amplificó el eco porque muchas personas ya tenían una narrativa interna formada alrededor de Carlota, una narrativa que en algunos casos funcionaba como apoyo incondicional y en otros como una crítica constante. Esa división previa alimentó el fenómeno. Quienes la defendían pedían cautela y respeto, mientras que quienes la cuestionaban veían en el suceso la confirmación simbólica de sus percepciones, incluso sin información contrastada. Y mientras tanto, la noticia seguía viajando, sumando capas de interpretación, siendo remezclada, exagerada, suavizada o transformada según el público que la comentara. El detalle más sorprendente es que, durante horas, el ruido superó con creces a los datos verificables. La conversación dejó de girar alrededor de un hecho concreto para convertirse en un gran debate sobre la figura mediática de Carlota, sobre el papel que ha jugado en la televisión, sobre lo que representa para muchos y sobre el desgaste público que ha acumulado desde que sus opiniones comenzaron a dividir a la audiencia. Era como si el mero rumor o referencia a una intervención oficial sirviera para reactivar tensiones dormidas, para abrir nuevamente un expediente emocional que la sociedad no termina de cerrar. Con el paso de las horas, la discusión en redes sociales mostró algo que ya se ha convertido en un patrón dentro del ecosistema digital. Cuando una figura pública está envuelta en polémica, el público tiende a llenar los vacíos informativos con interpretaciones que encajan con sus creencias previas. Y eso es precisamente lo que ocurrió con Carlota. La implicación de la Guardia Civil, sin que ello supusiera necesariamente ningún problema, acusación ni señal de conflicto, se transformó en un símbolo dentro de la conversación colectiva. La mención del cuerpo de seguridad parecía dotar a la historia de un aura de gravedad que no necesariamente reflejaba la realidad de la situación. Pero ese matiz, como suele ocurrir, se perdió entre el ruido. En lugar de esperar aclaraciones oficiales, la audiencia digital construyó escenarios posibles, teorías especulativas, tramas imaginadas que encajaban dentro del universo narrativo que mucha gente asocia a Carlota desde que se posicionó públicamente en temas delicados. Algunos usuarios rescataban entrevistas del pasado para interpretarlas bajo esta nueva luz, otros analizaban gestos, silencios, publicaciones antiguas, y una gran parte del debate giraba alrededor de sentimientos acumulados: admiración, rechazo, decepción o simplemente cansancio. Ese componente emocional explica por qué el tema se convirtió en tendencia, por qué volvió a dominar conversaciones incluso entre personas que ya no siguen de cerca su carrera. El fenómeno demuestra cómo la imagen pública de un personaje puede convertirse en un contenedor donde la sociedad proyecta sus frustraciones, expectativas y batallas culturales. Y en ese sentido, Carlota volvió a cumplir un papel involuntario pero clave, el de catalizadora de una conversación mucho más grande que ella misma.
Sin embargo, detrás de todo el ruido mediático, había un detalle importante que muchos pasaron por alto: la diferencia entre lo que realmente se sabe y lo que el público asume saber. La historia comenzó a transformarse en algo distinto, dependiendo del espacio donde se contara. En algunos foros, la intervención de la Guardia Civil se describía como un procedimiento rutinario, algo técnico, un simple eslabón dentro de un proceso más amplio que no tiene por qué implicar nada negativo para ninguna de las partes. En otros, esa misma mención se dramatizaba como si se tratara de una operación trascendental. Y en medio de esas dos corrientes contradictorias se encontraba Carlota, una mujer acostumbrada a los focos pero no necesariamente preparada, como nadie lo está, para ver cómo su nombre se utiliza como hilo conductor de narrativas ajenas. Lo interesante es que el debate público se polarizó hasta tal punto que ver la realidad se volvió difícil. Unos pedían calma y paciencia, recordando que la participación de un cuerpo oficial puede ser perfectamente normal. Otros insistían en especular, asegurando que nadie habla de la Guardia Civil porque sí, sin aportar pruebas ni contexto. Así, la conversación pública se llenó de versiones enfrentadas que no tenían por qué corresponder con los hechos. Pero ese fenómeno, lejos de apagarse, terminó reforzándose porque Carlota representa una figura que, desde hace años, activa automáticamente debates sobre ética, televisión, responsabilidad mediática y polarización social. En este caso, la noticia actuó como una lupa, no tanto para observar lo que estaba pasando, sino para examinar las tensiones colectivas que quedan expuestas cada vez que su nombre aparece en un titular. A medida que avanzaban los días, el debate adquirió una dimensión mucho más compleja de lo que inicialmente parecía. Ya no se hablaba solo del episodio concreto en el que se mencionaba a la Guardia Civil. Ahora el foco estaba puesto en la figura pública de Carlota y en cómo la sociedad percibe a personajes que, como ella, han desempeñado papeles muy visibles en la televisión. La situación actuó como un espejo de un fenómeno más profundo: la facilidad con la que la opinión pública mezcla hechos, emociones y percepciones para construir un relato colectivo que, en la mayoría de los casos, poco tiene que ver con la realidad verificable. Muchos usuarios comenzaron a reflexionar sobre el desgaste mediático que Carlota ha acumulado desde que apareció en ciertos programas como defensora de causas y narrativas que generaron divisiones intensas. La polarización que siempre ha rodeado su figura volvió a tomar fuerza con este suceso, como si la audiencia necesitara reabrir viejas heridas para volver a discutir aquello que nunca se terminó de resolver. En ese sentido, la noticia no solo reactivó el interés en Carlota, sino también en todo lo que ella representa simbólicamente dentro de la cultura televisiva. El debate sobre la responsabilidad, los límites de la opinión pública, el rol de los presentadores, la influencia de los medios y la facilidad con la que un personaje puede pasar de ser admirado a ser cuestionado por una simple mención institucional. Este capítulo no solo puso a Carlota bajo la lupa, sino que expuso nuevamente cómo funciona el ecosistema mediático cuando detecta una oportunidad de convertir cualquier detalle en una tormenta. El impacto emocional de la noticia también fue evidente en la manera en la que el público respondió. Las redes sociales se dividieron en dos corrientes muy marcadas: aquellos que pedían prudencia absoluta y aquellos que parecían necesitar dar por ciertos escenarios hipotéticos sin esperar confirmación alguna. Esa fractura no solo refleja la polarización alrededor de Carlota, sino un fenómeno más grande: la impaciencia colectiva en la era digital. Hoy en día, cuando surge una noticia con cierto matiz de misterio, la audiencia quiere respuestas instantáneas. Pero como casi siempre ocurre, los procesos institucionales requieren tiempo, precisión y, sobre todo, silencio hasta que haya información concreta. Ese silencio, sin embargo, se interpreta como un vacío, y el vacío en redes sociales nunca se queda vacío. Lo ocupan teorías, sospechas, análisis caseros y conclusiones precipitadas. La imagen pública de Carlota se convirtió en el terreno perfecto para que estas interpretaciones florecieran. Para algunos, el hecho de que su nombre volviera a aparecer en titulares era casi inevitable dada su trayectoria mediática. Para otros, era simplemente una muestra más de cómo la exposición constante tiene un precio psicológico y social altísimo. La reacción colectiva también dejó ver una tensión latente: la necesidad de ciertos sectores del público de buscar referentes claros para sus debates personales. Carlota, sin pretenderlo, volvió a ocupar ese rol. Y en ese contexto, la participación de la Guardia Civil funcionó como un amplificador que añadió dramatismo a una conversación que ya de por sí estaba cargada de emociones encontradas.
El papel de los medios tradicionales también tuvo un peso importante en el desarrollo del debate. Muchas cadenas y portales digitales aprovecharon el interés del público para generar contenido, aunque la información disponible fuera mínima. Como suele ocurrir, los titulares buscaban captar la atención más que explicar la situación con precisión, y eso generó un efecto dominó. Cada versión del suceso parecía más grande o más dramática que la anterior. Lo curioso es que esta dinámica no solo afectó a la percepción del público, sino también a la manera en que la historia evolucionaba en tiempo real. Cada nuevo artículo, cada pequeño matiz añadido por un tertuliano, cada comentario en un programa de radio, terminaba creando capas adicionales de interpretación que alteraban la conversación general. La imagen de Carlota se transformó en un campo de batalla donde medios y usuarios luchaban por imponer sus propias lecturas. Algunos defendían que se trataba de una exageración mediática, un simple movimiento protocolario que se había sobredimensionado. Otros intentaban vincular el episodio a narrativas más grandes, como si se tratara de una pieza clave dentro de una trama elaborada. En ambos casos, el resultado fue el mismo. La figura de Carlota se veía envuelta en un torbellino de especulaciones en el que cada palabra añadía más leña al fuego. Esta dinámica demuestra una vez más la fragilidad de la reputación pública en un entorno donde las historias se moldean según el interés del momento más que según la veracidad de los hechos. A lo largo de esos días de intensa conversación, surgió otro fenómeno interesante: el análisis del desgaste emocional que sufre cualquier figura pública sometida a un escrutinio constante. Muchas personas comenzaron a reflexionar sobre el impacto psicológico que debe tener para Carlota ver cómo su nombre se convierte una y otra vez en trending topic, no por su trabajo actual o por un proyecto profesional, sino por interpretaciones ajenas sobre lo que podría estar pasando en su vida privada o profesional. Algunos usuarios más empáticos recordaban que, independientemente de las opiniones que cada uno pueda tener sobre ella, sigue siendo una persona, alguien con familia, emociones y límites. Pero incluso esas reflexiones, hechas desde la empatía, mostraban un punto relevante: lo fácil que resulta deshumanizar a alguien cuya imagen pública está tan expuesta. En medio de todo esto, Carlota permanecía en silencio, un silencio que algunos interpretaron como prudencia, otros como tensión o incluso como signo de algo más grande. Pero en realidad, el silencio es justo lo que cualquier persona sensata haría cuando aparece una información incompleta y el debate público se encuentra totalmente descontrolado. Este episodio puso en evidencia la enorme presión que soportan los personajes mediáticos y lo rápido que pueden verse atrapados en narrativas que no han creado y sobre las que no tienen control. El simple hecho de que la Guardia Civil apareciera en una conversación pública fue suficiente para desencadenar un análisis nacional. Con el paso del tiempo, la conversación comenzó a enfriarse, pero dejó tras de sí una reflexión importante: la enorme facilidad con la que la opinión pública puede construir una tormenta sin necesidad de hechos sólidos. Nadie cuestiona que la intervención de la Guardia Civil pueda formar parte de procesos normales, rutinarios o administrativos. Sin embargo, dentro del imaginario colectivo, esa institución sigue asociada a gravedad, autoridad y consecuencias. Por eso, cuando un nombre tan polarizante como el de Carlota aparece junto al de un cuerpo oficial, el público tiende a imaginar escenarios dramáticos incluso si no existe motivo alguno para hacerlo. Este episodio mostró cómo los personajes mediáticos se convierten en receptáculos de las tensiones sociales. Carlota no solo fue objeto de debate, sino también símbolo de un fenómeno más amplio: el desgaste del discurso público, la inmediatez de la desinformación, la necesidad de ciertos sectores de buscar historias donde quizá no las hay. Y al final, quedó una lección implícita que muchos pasaron por alto: las instituciones pueden intervenir en múltiples situaciones sin que eso implique algo negativo, y los personajes públicos merecen, al mínimo, que se espere la información oficial antes de crear una montaña narrativa. Sin embargo, esa lógica rara vez se respeta en la práctica. El episodio se convirtió en una especie de radiografía sobre cómo funcionan los debates digitales y cómo se construyen tempestades mediáticas en cuestión de horas. Y así, al llegar al final de esta secuencia, queda claro que lo ocurrido con Carlota Corredera es un ejemplo perfecto de cómo se entrecruzan la exposición mediática, la especulación pública y la cultura digital contemporánea. No importa cuán grande o pequeño sea el hecho inicial, lo que realmente determina la magnitud de la tormenta es cómo reacciona el público,
cómo se involucran los medios y cómo ciertas figuras terminan cargando con el peso de narrativas que se les escapan de las manos. La mención de la Guardia Civil actuó como un catalizador de la conversación, pero lo que realmente alimentó el huracán fueron las percepciones acumuladas durante años, las tensiones ideológicas que rodean a Carlota y la facilidad con la que la audiencia busca construir historias que satisfagan sus propias emociones. Lo que queda al final no es una conclusión cerrada, sino un análisis sobre cómo funciona el ecosistema mediático. Rápido, emocional, poco paciente y profundamente influenciado por la figura de quienes ocupan los focos. Este episodio también deja una reflexión sobre la responsabilidad colectiva, la necesidad de no confundir rumores con hechos, de no convertir cualquier procedimiento en una novela, y de recordar que detrás de cada titular hay una persona real. Carlota, queramos o no, se ha convertido en un espejo en el que la sociedad refleja sus propios conflictos internos. Y esta historia, más que un escándalo, ha sido la prueba de cómo las tempestades mediáticas se construyen sin que nadie las controle realmente.